Aquí en las calles de Lima, la vida sigue su curso. Pero detrás de esa rutina hay una crisis instalada en el Perú que nunca termina, porque hay desconfianza en el Congreso, hay un gobierno cuestionado y la mayoría de los peruanos no ve ningún futuro. Que saquen a este presidente de acá, porque él no está haciendo nada por el Perú. Bueno, la injusticia, ¿no?, que se vive día a día, ¿no?, donde este problema de la violencia, la injusticia, no tiene solución. Pero ¿quién manda hoy en el Perú? ¿Los políticos, los empresarios, las Fuerzas Armadas, el crimen organizado? Pero ¿quién representa realmente al día de hoy a los peruanos que sienten que no tienen ni voz ni voto? Estamos expuestos a todo crimen, a toda corrupción. Ya no tenemos a alguien que representa por nosotros. Vivimos a la voluntad de Dios. Esta semana hemos llegado al Perú para debatir qué país tienen actualmente los peruanos y qué país esperan tener de cara a las elecciones del año 2026. ¿Un cambio real o más de lo mismo? Pongamos las cartas sobre la mesa. Han ido capturando las instituciones. El Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo intentan hacer lo mismo con el Poder Judicial, los organismos electorales y el Ministerio Público. Yo creo que gobiernan los grupos de poder económico que efectivamente se han beneficiado durante estos 30 años de un modelo que debería gotear a las mayorías alguito y no les gotea nada. Pero dentro de todo nuestra Constitución funciona porque aún estos cambios de las vacancias y todo lo que ha sucedido se da dentro de un marco constitucional, ¿no? Bueno, bienvenidos a Cartas sobre la Mesa. Aquí muy contento de estar nuevamente en esta querida tierra del Perú, donde siempre que venimos nos tratan muy bien. Además, una tierra ancestral, con una cultura divina, con una comida excelente, de la mejor del mundo. Siempre le discuto yo a todo el mundo a nivel mundial. Y además, pues en un momento histórico en donde obviamente la economía va por un gran camino, floreciente, mucho trabajo. Además, hay una estabilidad institucional en este país aceptable, donde el gobierno goza además de una popularidad que nunca había tenido antes, grandes niveles de aceptación, un país en donde todo el mundo está muy contento. Y entonces quería precisamente que ustedes nos cuenten, bueno, cómo están viviendo este Perú de ahora, este Perú que camina hacia la modernidad además. Bueno, es claro que te ha impresionado tanto llegar al Perú y la comida peruana. Somos una cuna de civilización, pero eso te ha ocultado la realidad. No tenemos una estabilidad política ni económica en el Perú. Lo que tenemos más bien, y para entrar de lleno en el tema, es lo que muchos politólogos llaman un autoritarismo competitivo. Es decir, el Perú dejó de ser una democracia y lo que hoy tenemos es una confluencia de grupos desde el Congreso, de izquierda y de derecha, de ultraconservadores en la derecha, que junto con Dina Boluarte, que tiene 3% de aprobación apenas, ¿no?, han ido capturando las instituciones. El Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo intentan hacer lo mismo con el Poder Judicial, los organismos electorales y el Ministerio Público. Por eso es que llamamos autoritarismo competitivo, porque aunque hay un dominio autoritario, lo que tenemos son todavía algunas arenas de competencia. Las elecciones, por ejemplo, de lo que hablaremos seguramente hoy, son una arena de competencia, como lo es todavía el Poder Judicial y el Ministerio Público, desde el cual se puede dar batalla para limitar el avance de esas tendencias autoritarias. Bueno, yo soy menos elegante que Gerardo. Yo creo que definitivamente estamos viviendo una de las peores crisis, ¿no?, con un Estado fallido que no controla el territorio. Ha habido hace poco una masacre de 13 mineros en Patás, por ejemplo. No tiene ninguna legitimidad. La señora que ha llegado a Palacio de Gobierno lo ha hecho después de haberse comprometido a renunciar si el presidente legítimo elegido por 9 millones de peruanos era destituido, ¿no? Y lo que está haciendo es cogobernar abiertamente con los partidos que perdieron las elecciones y que negaron siempre el voto popular. O sea, el fujimorismo y la ultraderecha dijeron que había un fraude, ¿no? Inventaron un fraude, luego se desestimó ese fraude porque no existía, boicotearon el gobierno, se hicieron con el poder. Todos los ministros del gabinete de Dina Boluarte es tanto de los partidos que perdieron las elecciones, que no la
vacan ni hacen ningún mecanismo que antes ensayaban, ¿no? Entonces es una crisis muy grande donde definitivamente el ciudadano ya no tiene participación en esa competencia. 8 presidentes en 6 años, solo 2 elegidos por voluntad popular, el resto puestos en componendas por el Congreso, donde yo creo que la desafección y la crisis que se está generando nos va llevando cada vez más a un Estado fallido. Bueno, yo creo que el Perú tiene desafíos, como todas las naciones, pero en realidad gozamos de una estabilidad de nuestra moneda bastante importante a nivel regional. El Brasil está ahorrando en soles peruanos. El Perú tiene una bendición de tener grandes recursos naturales. Y claro que hay desafíos políticos por superar, pero dentro de todo nuestra constitución funciona porque aún estos cambios de las vacancias y todo lo que ha sucedido se da dentro de un marco constitucional, ¿no? Entonces, felizmente no hemos derribado la constitución, sino que todos esos cambios, por más extremos que hayan sido, se han dado dentro de un marco. Pero a ver, la presidenta Boluarte no llega electa por ahí. No entendí muy bien qué parte fue la constitucional ahí, porque al final, incluso hasta en esa época en donde ella asumió el poder, esto se convirtió en una ola de protestas. Sí, claro. Hay 50 Claro. peruanos asesinados en esas protestas y hay 1.200 heridos y hay 1.800 judicializados que para el establishment no importan. O sea, todo se ha acomodado como si no hubiera pasado nada. En el caso del Perú existe la figura de vicepresidente, ¿no? Caso que no sea en México, que se abrogó esa figura. 2 vicepresidentes, Claro. ¿no? Sí, el Perú constitucionalmente tiene 2 vicepresidentes y es lo que tenemos ahora. Es efectivamente una presidenta que entró no por voto, sino porque salió el presidente electo, Pero ahí ¿no? quiero hacer una precisión, perdón, porque hay un abuso de estas figuras y de la legalidad. O sea, el Congreso ha secuestrado de tal forma la legalidad y la ha amañado de tal manera que abusan de esta figura. Entonces, por eso te digo, en 8 años solo 2 presidentes han sido electos por voluntad popular. Entonces, el Congreso abusa de esta figura, ha cambiado la Constitución, te hablabas de la Constitución, ha cambiado casi el 50% de la Constitución y siempre de espaldas a la población. No se ha consultado ninguno de esos cambios constitucionales. Es más, se consultaron unos cuantos, como la bicameralidad, y el Congreso los ha desconocido. Entonces yo creo que por eso también tanta desafección y tanto rechazo de la gente a la clase política de toda ideología, ¿eh? Pero bueno, eso también me imagino que es producto de que, por ejemplo, cada país, cada quien más o menos lo identifica con un movimiento político, una tendencia política. Los que miran a la Argentina verán a Milei como que, bueno, este, no sé, de extrema derecha, los de por aquí verán de izquierda, etc. Pero el Perú, ¿qué es? Porque la señora Boluarte era la llave del presidente Castillo en el Partido Comunista. O sea, es decir, que ellos llegaron al poder, se supone que son de izquierda comunista, pero entonces resulta que la señora Boluarte como que no tiene nada que ver en este sentido y ahora mandan los del ¿Qué manda aquí en este país? Yo creo que de lo que representó el señor Pedro Castillo durante la campaña electoral que lo llevó a la presidencia de la República, no queda nada en el actual gobierno y en el Congreso. Porque incluso el partido que ganó la elección Perú Libre hace alianzas con los grupos de derecha para mantener la situación que le permite a Dina Boluarte y al propio Congreso controlar las instituciones, ¿no? Votan con frecuencia juntos en una serie de normas que incluso restringen derechos de las personas. Si tuviéramos que definir la democracia solamente en base a las normas, bueno, olvidemos la ciencia política. Lo que la ciencia política y la sociología política nos dicen es que no basta con que hayas sido elegido y que de acuerdo a la Constitución, como eres vicepresidenta, entonces te toca ejercer la presidencia. Lo que es cierto es que no tiene ninguna legitimidad para gobernar y aún así pretende dar pasos que no tienen ningún respaldo. No hay legitimidad ni en el Congreso ni en el Poder Ejecutivo. Ambos tienen altísimos niveles de desaprobación, nunca antes visto en la historia reciente del Perú. Pero como de la manera que lo había parafraseado al comienzo, en donde decía que, bueno, que se juntan y votan, pareciera de eso tampoco ser negativo, ¿no? Digo yo, si hay un entendimiento entre las fuerzas políticas, en teoría debería ser positivo. ¿Qué es lo que lo hace entonces negativo? ¿Qué pasa? Lo que pasa es que hay una gran insatisfacción por la falta de coherencia de los grupos que supuestamente representan una facción ideológica. Por ejemplo, el caso de Perú Libre es el primer partido en la historia de la humanidad que voluntariamente una democracia en libertad elige un partido que se autodenomina marxista-leninista. Antes en la historia todos los gobiernos comunistas no entraron abiertamente así, sino entraron como socialistas o demócratas y una vez en el poder se hicieron. El caso del Perú es sui generis a nivel global. Sin embargo,
como bien lo mencionan, a pesar de que se postularon como un partido marxista-leninista, no siguieron ni esa ideología, y la vicepresidenta, que no lo elige el Congreso, lo eligió el mismo Perú Libre, no fue coherente con su línea política. Entonces lo que escuchamos es la expresión de insatisfacción por falta de coherencia, pero no una ruptura de modelo constitucional. Yo creo que la gente aquí en Perú no eligió un partido marxista-leninista, eligió un presidente que en ese momento era Pedro Castillo, ¿no? No por ser marxista-leninista, sino porque representaba a los peruanos que habían estado excluidos 200 años de república. Cuando son las protestas el 7 de diciembre, la gente lo que dice en las calles es, no es el 7 de diciembre, son 200 años que han desconocido nuestro voto, que se han impuesto, que nos están ninguneando. Y ahí voy a una pregunta que tú hacías: ¿quién gobierna realmente en el Perú? ¿Gobierna Perú Libre? ¿Gobierna el fujimonismo? ¿Gobierna la izquierda y la derecha y estos referentes ideológicos que aquí se desdibujan? Yo creo que gobiernan los grupos de poder económico que efectivamente se han beneficiado durante estos 30 años de un modelo que debería gotear a las mayorías alguito y no les gotea nada. Tú hablabas de la comida, pero es el primer exportador de arándanos, el primer exportador de quinoa, de banano orgánico, y sin embargo es el país en Latinoamérica con mayor inseguridad alimentaria. Ahí, porque a mí cuando me preguntan, por ejemplo, de temas políticos en América Latina, a mí el Perú me cuesta mucho definirlo a nivel de estabilidad institucional, porque por un lado pareciera que es estable, como que pareciera que, bueno, las cosas funcionan, pero a la misma vez veo que remueven 10 presidentes en 3 años, que por lo menos en las últimas 2, 3 décadas ya he perdido la cuenta de cuántos presidentes han sido enjuiciados, encarcelados, uno que lamentablemente hasta se quitó la vida, o sea, que es una cosa que tú dices, bueno, aquí algo está pasando porque no puede ser este nivel de contraste constante en el poder, sobre todo en el poder ejecutivo, pero también en el legislativo y en las instituciones peruanas. Lo que hay es un problema gravísimo de corrupción que atraviesa el conjunto del abanico político. Lo que tenemos es una dominación política del conservadurismo aquí, ¿no? Con la cual tenemos que enfrentar a través del discurso. Por eso es que creo que además de la batalla electoral por los votos, tenemos hoy en el Perú una batalla también del discurso, que es muy importante. ¿Por qué es que se dice que ser progresista es malo? ¿De cuándo acá? En tú que hablas de la humanidad, a ver, dime otro país donde el ser progresista, el defender derechos de la comunidad LGTB, el defender derechos de la población indígena, de las comunidades amazónicas, sea malo. Bueno, todos, ojo, porque en realidad, sobre todo en Europa ahorita, el discurso está bastante dividido, entonces si eres woke, si no eres esto, si eres conservador. La verdad que señala quiénes son esos líderes que encabezan ese tipo. Sí, no, de eso estamos de acuerdo, pero que digo que esto incluso por eso venía la pregunta, porque por ahí venía la siguiente, era saber si el Perú precisamente está siendo víctima de un movimiento que incluso es a nivel global. ¿Es esta batalla ideológica la que está afectando al Perú o es un problema de ustedes? Mira, también creo que es importante evaluar de dónde viene el Perú, ¿no? De los últimos años. Si bien hay mucho por mejorar y mucho por fortalecer, el Perú está mucho mejor de lo que estuvo hace 35 años, cuando se cambió la Constitución. El Perú rompió récord mundial en su momento de hiperinflación. Nuestro sistema estaba completamente fallido y hemos avanzado bastante. Y la cultura peruana, diría yo, al margen de izquierda, centro-derecha, es una cultura bastante conservadora, ¿no? Y eso ha generado que este sentimiento cultural se represente políticamente y algunos puedan quizás hasta tomar ventaja en descalificar a quienes no piensan así. ¿Y por qué? Yo no estoy de acuerdo con que aquí la batalla sea entre conservadores y progres, ¿no? O sea, a mí me parece que hay un problema mucho más estructural y mucho más profundo en este país que pasa por la ausencia de derechos y representación de un sector de peruanos mayoritario. Y creo que eso genera el enfrentamiento. No que soy progre o que soy conservador, que seguro también son parte de los discursos que están en debate. Y ahí, por ejemplo, de cara al 2026, que van a tener nuevas elecciones, ¿ustedes cómo más o menos qué panorama ven? ¿Cuál van a ser las propuestas? Porque al día de hoy todavía no sabemos ni siquiera si hay qué candidatos o no qué candidatos. Entiendo que hay incluso hasta en este momento ya incluso partidos que han sido tachados, creo yo, Sí, claro. de la contienda. Si todavía falta un año, entonces este tipo de cosas sí no las entiendo. Pero, por ejemplo, a nivel de plan, ¿qué se está diciendo por allí? ¿Se está planteando, no sé, una asamblea constituyente, ya que mencionaban que la constitución ha sido prácticamente modificada, o las elecciones van a ser las mismas elecciones de siempre, donde, bueno, vamos a ver quién gana y vamos a ver que sea... En el caso del
Perú es sorpresivo, ¿no? La última elección precisamente del presidente Pedro Castillo no estaba en las encuestas hasta los últimos días y fue una sorpresa. Yo creo que es Sí, bueno, aún fue una bastante sorpresa para incierto. ellos, incluso haber ganado. Claro. Cuando ganaron, dijimos, ¿cómo ganamos? Sí. ¿Qué pasó aquí? Pero de acuerdo con que hay una desigualdad tremenda en el Perú y que esa desigualdad los políticos, la así llamada clase política, no la entiende. En su gran mayoría no la entiende, ¿no? Y entonces sí creo que esto que yo apelaba a lo discursivo no es lo que marca en los sectores populares, de acuerdo con que lo marca, pero va a marcar el debate electoral, eso sí lo creo. Vamos a ver qué tipo de alianzas se conforman en los próximos meses. Conversábamos antes de cámaras con Anaí sobre las posibilidades de que se formen alianzas. Creo que es deseable que haya algunas confluencias programáticas y que se constituyan alianzas. Creo que los 43 partidos políticos, muy pocos van a pasar la valla. Aquí se necesita pasar una valla de 5% de votos y además lograr 5% de diputados y senadores para mantener la inscripción. Van a ser muy pocos los que pasen esa ¿Tienen valla. elecciones Sí, legislativas pero- previas? Tenemos elecciones al Al mismo mismo tiempo, legislativas y Pero presidenciales al mismo tiempo. hay un tema previo que creo que no podemos pasar por alto, ¿no? Estas no son unas elecciones en condiciones normales democráticas. Vienen ya en un contexto de autoritarismo, de represión y de desequilibrio de poderes, que es un término que tanto afirma la democracia liberal. O sea, el Congreso ya tiene mucho más poder que el Ejecutivo. Entonces ya creo que ahí hay un primer tema que está jugando y creo que las elecciones en Ecuador van a ser una alerta porque yo creo que ya no se amañan elecciones solo el día de la votación. Hay una serie de cuestiones previas que sí deben generar preocupación para las ¿Pero elecciones ustedes tienen aquí peruanas. un poder electoral? El Jurado Nacional de Elecciones, y a eso iba, pues ya ha sido cambiado el presidente, es un presidente afín, creo, a los sectores más de derecha que ahora gobiernan con Dina Boluarte, y además está la serie de inhabilitaciones. El Congreso se ha vuelto el árbitro de quién participa y quién no participa, ¿no? Ha inhabilitado a gente más allá de la simpatía política que una pueda tener o no, que tendría todo el derecho de participar, ¿no? Están expresidentes, exministros, etcétera. Y por otro lado también está el Poder Judicial, que judicializa e inhabilita, y entonces al final la oferta que parece tan grande, pues no es tan grande, ¿no? Lo digo, por ejemplo, en el caso de algunos partidos que han sido excluidos y que son los que reivindican el gobierno de Pedro Castillo, por ejemplo. Ninguno va a estar en competencia. Yo quisiera anotar algo a lo que dice Anaí, que es que uno de los temas que el Congreso ha abordado con mucho interés en el último año y que hace daño al proceso electoral es el tema del financiamiento de las campañas políticas, porque ha legalizado el financiamiento anónimo, el financiamiento no bancarizado también. Y entonces, en un escenario de economías ilegales crecientes, se dice que 4.000 millones de dólares mueve al año la minería ilegal. Hay quienes dicen 12.000 millones. Todo eso financia campañas electorales, presiona sobre políticos. Eso hace mucho daño y creo que eso lo vamos a tener efectivamente como un tema que marque el proceso electoral. Los grupos que controlan el Ejecutivo, el Congreso, el Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo, buscan, pero todavía no consiguen el control del Poder Judicial en su totalidad. Y buscan el control también de los organismos electorales. Y ahí hay una espada de Damocles pendiente sobre el presidente. En nuestro país, el organismo electoral está dividido en 3 cabezas. El jurado electoral, la OMPE, que es la que organiza y cuenta los votos, y RENIEC, que establece el padrón electoral. Entonces le resulta no muy sencillo poder controlar a estos 3 organismos que fueron creados en la época de la dictadura fujimorista. Dividió lo que era el jurado electoral en 3. Y ahora le resulta un poco más complejo controlar a los 3. No digo que no lo pueda conseguir y que no esté haciendo intentos por conseguirlo. Está haciendo intentos por conseguirlo. Pero yo quisiera aferrarme a la idea de que todavía tenemos en este escenario de autoritarismo algunos espacios donde es posible competir para evitar que siga avanzando y que terminemos siendo totalmente una dictadura, ¿no? Ahora, vale la pena mencionar algo que se acaba de decir, que es
los problemas pendientes, ¿no? Uno de ellos es el tema minero en el Perú. Y el poder en el Perú siempre se ha plasmado, digamos, con el grupo organizado socialmente de turno. Por ejemplo, en las elecciones pasadas que ganaron un presidente como Pedro Castillo es porque tenía una gran base social de profesores. Actualmente yo diría que uno de los grupos o uno de los problemas pendientes por resolver en el Perú socialmente es de la minería. Lo que se ha clasificado en Perú como minería informal, minería ilegal y minería legal, ¿no? Y esto ha generado que existe un grupo social bastante importante, más o menos más de 3 millones de mineros que trabajan en pequeña minería y minería artesanal, que aún no encuentran una estabilidad jurídica o una solución legal para su situación. Yo creo que este grupo organizado va a tener mucho que ver en quién se elige. Y esto se agudiza aún más porque el precio del oro ahora está en su récord histórico, $3.400. Hace unos años estaba en 1.700. Prácticamente se ha duplicado. Entonces yo creo que también va a importar mucho, más aún con la guerra económica que el presidente Trump ha iniciado con China, se ha disparado aún más el precio del oro y se especula que va a seguir creciendo. Y de cara al año que viene, entonces, ya para cerrar, el peruano, ¿qué creen ustedes que es su principal demanda? Más allá de, bueno, todo el desastre político y la inestabilidad que esto genera, pero el de a pie, el que todos los días se levanta bien temprano, o se levantan bien temprano ustedes a trabajar, desde las 6 de la mañana ya tú escuchas el y el tráfico acá, sobre todo en Lima. ¿Qué quiere el peruano de hoy que le resuelvan ya? Mira, yo me atrevo a decir dos cosas para dejar que mis colegas complementen. Uno es empleo digno, ¿no? Y lo segundo es seguridad. Entonces hay un problema de seguridad muy grave y hay un problema de empleo y subempleo también bastante grave. Y yo creo que deberían estar, ojalá estén, en el centro del debate y de los programas de esos 43 partidos políticos inscritos. ¿Qué más? Bueno, creo yo que el principal anhelo del peruano es tener seguridad y estabilidad, ¿no? Seguridad ciudadana para poder desarrollarse y emprender, y tener estabilidad jurídica para no ser perseguidos, ¿no? O sea, recordemos que a veces las economías muy controladas descalifican a los que no pueden controlar como informales, ¿no? Entonces, no necesariamente una economía informal es algo negativo o malo. Es una economía que no está controlada, que es libre. Creo yo que el peruano necesita simplemente seguridad y oportunidades para que tenga estabilidad y desarrollarse. Es una opinión. Sí, yo quería decir que creo que más que seguridad, que es el tema además que se ha puesto mucho en agenda, efectivamente yo creo que pasa por vivir con dignidad. ¿Y qué implica vivir con dignidad? Efectivamente, capacidad de ordenar y planificar tu vida sin miedo a que te extorsionen, sin miedo a que te violenten en la calle si eres mujer, sin miedo a que no puedas comer mañana, porque la informalidad no te asegura que vas a comer mañana. Yo creo que Perú ya es el paraíso del neoliberalismo y del libertarismo, ¿no? Y el modelo debería estar en el centro del debate, porque yo creo que ya agotó. No está dando seguridad, no está dando estabilidad política. Es un país que ya creo que ha pasado los límites de ingobernable, con autoridades que cambian cada cierto tiempo. No sería raro que Dina Boluarte sea vacada también dentro de poco. Bueno, y además que, como decía, y era una ironía, obviamente, al comienzo, como les comentaba, de la estabilidad del Perú. Sí que es cierto, obviamente, que es un país hermoso y lo de la comida era muy cierto también, pero sí, definitivamente, este país necesita una cierta estabilidad política, porque, como lo hemos comentado durante el programa, no puede ser que en todas estas décadas, esta constante remoción de presidentes, inestabilidad en el Congreso, etcétera, etcétera, esté azotando un país que debería ser incluso imagen para todo el resto del mundo, siendo una de las culturas más milenarias que tenemos aquí en América Latina, y que uno supondría que gozaría de un marco, digamos, logístico mucho más estable que el que tiene aquí. Definitivamente el tema de seguridad en la calle es lo que hemos percibido, ha sido uno de los principales factores que nos han estado comentando los peruanos, y esperemos que, bueno, que los próximos candidatos, las próximas agendas puedan de verdad tratar de abordar una solución real a esto y no se vaya a quedar otra vez todo en discursos electorales y promesas, etcétera, etcétera. Que, por cierto, la semana que viene, que vamos a continuar aquí en Lima, Perú, vamos a estar debatiendo exactamente y detalladamente el tema de la seguridad en este país. Bueno, parece que no los importáramos a los ministros, ¿no? A ellos, a los congresistas. Ellos cada uno ven por ellos mismos. ¿Qué se puede hacer? Nosotros, los ciudadanos, reclamamos
pero el Estado, el gobierno, no actúa como la gente pide.